Bueno, hoy llegamos al final de esta escuela dominical que habíamos titulado Evangelio y Ley. Para aquellos que nos han acompañado a lo largo de estas lecciones, sabrán entonces que hemos visto en el contexto histórico cómo una controversia que se desató en la Iglesia de Escocia en el siglo XVIII dio pie para que varios temas fueran expuestos como raíz de ello. Entre esos estuvo, ¿verdad?, esos obstáculos que algunos estaban poniendo de manera explícita o implícitamente en la forma en que presentaban el Evangelio, en lo que llamamos una especie de preparacionismo, es decir, que las personas debían de cumplir ciertos requisitos antes de que verdaderamente pudieran atender al llamado de ir al Señor Jesús. Y ligado a ello vimos entonces también que el legalismo y el antinomismo surgieron como principales ejes en este debate, pues un bando acusaba a uno de ser legalista y el otro de ser antinomista. Por antinomista, de nuevo, por si la palabra a uno no suena familiar, hablamos de aquellos que niegan de alguna forma el papel de la ley en la vida del cristiano. Por eso fue que en las primeras lecciones, antes de entrar de lleno en ese momento histórico en que la controversia se desató, vimos algunos conceptos relacionados con la ley, cómo nosotros entendemos a la luz de lo que confesamos y principalmente de las Escrituras, que aunque hablamos de la ley de Dios en un sentido, ¿verdad?, de unidad, también distinguimos en ella dimensiones o divisiones. Está la ley moral, la ley civil y la ley ceremonial. La ley ceremonial y la ley civil claramente fueron ya abrogadas. Cristo puso un fin a todos los ritos ceremoniales y también Israel, habiendo cesado ya como aquella nación, esas leyes civiles para nosotros tampoco tienen vigencia como tal. Con todo, no quiere decir que nosotros no podamos aún aprender de todo aquello que el Señor instruyó, ¿verdad?, al pueblo en aquel momento. Pero principalmente el debate surgía entonces en cuanto a la ley moral. Algunos dirán que los 10 mandamientos ya no tienen tampoco ninguna vigencia para el cristiano, pero vimos que eso no tenía ningún apoyo en las Escrituras, porque al hacer una exégesis notamos que estos 10 mandamientos son de nuevo citados en el Nuevo Testamento. Y finalizamos entonces este recorrido en esta controversia, viendo finalmente lo que concernió a la seguridad de salvación. ¿Cómo sé que he creído? No tanto cómo puedo ser salvo, sino cómo sé que soy uno de los que el Señor ha salvado. Y para finalizar hoy veremos entonces distintos obstáculos, dificultades que se presentan en el disfrute de la salvación. Los que ya tienen más años de estar casados, ¿verdad?, pueden decir, de nuevo, por la gracia del Señor, que ahora aman más y mejor a sus cónyuges. Pero ¿cómo ha venido a hacer eso? Han sido después de muchos años donde han sido probados, donde han venido aflicciones, pruebas de muchas maneras. Por eso es que los que ya tienen más años de casados pueden, ¿verdad?, soltar una cierta sonrisa cuando escuchan a ese recién casado diciendo que yo la amo tanto, nunca he amado a alguien como amo a mi esposa. Y diciendo, bueno, viene un largo camino todavía. No porque uno no crea que realmente vayan a disfrutar de un buen matrimonio, sino de cómo eso llega a ser posible. De la misma manera, para el cristiano es posible disfrutar de la seguridad de salvación, pero como la confesión lo reconoce, y he puesto el párrafo de nuevo para ustedes, esta seguridad infalible no pertenece a la esencia de la fe, hasta tal punto que un verdadero creyente puede esperar mucho tiempo y luchar con muchas dificultades antes de ser partícipe de tal seguridad. La realidad es que hay cristianos que sin duda disfrutan de una gran seguridad de la salvación. Pareciera que realmente pocas cosas en la vida les llegara a perturbar en esa gran confianza que tienen de que son del Señor.
Otros, en cambio, quizás también influyendo un poco su disposición en cuanto a cómo son en general, aunque el Señor nos va transformando, pero está esa tendencia al desánimo, a la duda, a la inseguridad, y esto se refleja también en cuanto a nuestra vida cristiana y la posibilidad de disfrutar de la certeza de la salvación. Como vimos los hermanos de la médula, como se llegó a conocer a aquellos hombres que defendieron, ¿verdad?, a un libro en particular que enseñó muchos de estos temas que hemos estado viendo, acuñaron esta expresión de ser un niño o un hijo de luz en medio de las tinieblas, basados en Isaías 50:10, para aludir a esta realidad de las luchas, las sombras y las dudas que los verdaderos creyentes pueden llegar a experimentar. Hoy veremos entonces 7 obstáculos. Y digo que los veremos porque es la última clase, entonces hay que verlos. Entonces, confundir el fundamento de nuestra salvación con los medios por los cuales la seguridad de salvación es confirmada y desarrollada. El segundo obstáculo que veremos es la inconsistencia en nuestro obedecer. El tercer obstáculo es una mala comprensión del papel de la aflicción en la vida cristiana. En cuarto lugar, una mala comprensión de cómo la justificación y la regeneración cambian la relación del cristiano con el pecado. En quinto lugar, los ataques del enemigo. En sexto lugar, nuestra dependencia en escuchar nuestro corazón o conciencias. Y en último lugar, descuidar los medios de gracia. Podríamos añadir más obstáculos, pero por tiempo creo que esto será lo que veremos y que en general resume el contenido del libro que hemos utilizado como base, El Cristo Completo, de Sinclair Ferguson. En primer lugar, uno de los obstáculos más comunes, y que ya lo hemos señalado en varios momentos a lo largo de esta clase, es cuando nosotros estamos confundiendo el fundamento de la salvación con los medios por los cuales la seguridad se confirma y se desarrolla. Por ejemplo, el servicio cristiano. Tener un servicio cristiano fructífero, donde estamos realmente involucrados en la obra del Señor, uno va a reconocer, si se le preguntara, ¿y esto por qué es posible? Todo esto que estamos viendo de cómo el Señor le permite servir, bueno, es posible por el Espíritu Santo. Él es el que da los dones. Sin embargo, de nuevo, nosotros podemos llegar a colocar o invertir mal el orden y en algún momento llegar a pensar o a descansar nuestra seguridad en el hecho de que servimos como tal, en lugar de mantener la seguridad de nuestra fe en el hecho de que tenemos un gran Salvador. Vean, es sutil, pero podemos caer en ese cambio de pensamiento. ¿Por qué sabe que el Señor le ha salvado? ¿O porque yo tengo un gran servicio a Él? No, es porque el Señor me ha salvado. De nuevo, ese es el hecho. Ahora, veo como fruto de la fe esta vida de servicio al Señor. Entonces, cuando vengan las dificultades en el servicio, si por alguna razón me hubiera impedido de servir en aquello que estaba realizando, nuevamente pudieran asaltar las dudas. De nuevo, nunca podemos decir, ya tuve fe, ya creí, ahora me voy a dedicar a tener seguridad, porque no podemos tener seguridad aparte de la fe. No podemos despedirnos de ella en esta vida. Después sí, ¿verdad? Como recientemente también estudiamos en 1 Corintios 13, la fe dejará de ser, pero por ahora no. El creyente no se puede despedir de la fe en esta vida. Hablando precisamente del libro El Cristo Completo, Sinclair Ferguson nos da el ejemplo de Abraham y Sara. Como sabemos, a ellos se les dio la promesa de que tendrían un hijo. Y reconocemos que ambos se llegaron a reír también. ¿Por qué? Porque viendo sus cuerpos a hombre de 100 años, ha de nacer hijo. Y a Sara también de 90 años y que ya le había cesado la costumbre de las mujeres. Pero precisamente por eso también es ilustrativo. Los cuerpos de ellos eran tan solo el medio o el instrumento por medio del cual el Señor iba a llevar a cabo la promesa. Pero en última instancia su fe descansó en la promesa de Dios. Como lo expresa Romanos 4, 18 al 22. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe,
al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Viendo sus cuerpos, no había razón para tener ninguna seguridad de que esos cuerpos pudieran llegar a tener un hijo. Pero cuando de nuevo se fortalecieron en la fe y creyeron al Dios que había prometido, entonces les fue contado por justicia. También lo hemos dicho ya en otro momento. Ningún grado de santificación añadirá a nuestra justificación. Esta justificación es perfecta y completa. Y la razón por la que lo reitero tanto no es porque se busque quitar incentivo a la santidad, todo lo contrario. Pero debemos estar atentos para no caer en la trampa esclavizadora de que mi posición legal ante Dios puede cambiar por lo que yo haga o deje de hacer. Porque nunca será así. La justicia que tengo es la de Cristo. Por cierto que los frutos de justicia tienen un lugar, como también lo tiene el autoexamen. El punto es que no podemos evaluarnos aparte de la fe. Y sin duda la ausencia de fruto no puede ser pasada por alto. En segundo lugar, tenemos una obediencia inconsistente. Cuando también reconocemos que no estamos siendo constantes en nuestra vida cristiana, tengamos por seguro que vendrán incertidumbres en la vida. En especial si un cristiano se ha acostumbrado a un patrón de desobediencia en ciertas áreas, puede esperar como resultado que su seguridad se verá disminuida. Conocemos el Salmo 51, ¿verdad? Que el título nos revela el contexto en que ese salmo fue escrito. Es el conocido pecado en todo lo concerniente en cuanto a Urías Eteo y Betsabé, ¿verdad? Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Nosotros vemos en este salmo cómo David llega a expresar, ¿verdad?, que se veía completamente lejano de Dios, cómo el pecado lo tenía al frente de él. Versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Y cómo luego también llega a expresar, ¿verdad?, que durante ese tiempo, durante esos meses que no confesó y no hubo arrepentimiento, la petición que él tiene: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. La epístola o la carta de Santiago también nos habla de alguien que es de doble ánimo, ¿verdad? 2 veces leemos esa expresión del hombre de doble ánimo, literalmente el hombre con 2 almas. Se escapa, ¿verdad?, por razones de tiempo y del alcance de la clase, ver con detalles cómo identificar a ese hombre de doble ánimo, si es un creyente o es un incrédulo. Pero precisamente la carta nos muestra la inconstancia de quien está en esa condición y que por tanto es llamado al arrepentimiento y purificar sus corazones. De hecho, la segunda vez que es mencionado, ¿verdad?, dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros, hombres de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Alguien que es así de inconstante no puede disfrutar de seguridad de la salvación, porque primeramente su vida no le permite que sea así. ¿Cuál es el remedio ante tal desobediencia, ante tal inconstancia? El arrepentimiento. Y clamar a Dios para que lo conceda si nosotros no estamos viendo la urgencia de arrepentirnos. Precisamente como también Santiago 1 llama a ese hombre de doble ánimo para que clame al Señor. El tercer obstáculo que tenemos es la aflicción y la providencia de Dios. Hay un malentendido, ¿verdad?, respecto al sufrimiento y la aflicción para los cristianos. Bueno, ya el trimestre anterior tuvimos un buen espacio donde estuvimos estudiando el Salmo 73, pero hablando precisamente de extremos, ¿verdad?, que ha sido el subtítulo de este curso, si usted ha tenido la oportunidad de alguna vez leer respecto a la historia de la iglesia,
habrá llegado a secciones que nos hablan del origen de la vida monástica, de los monasterios, y cómo muchos llegaron a tomar las palabras de Jesús al joven rico, ¿verdad? Anda, vende todo lo que tienes, ¿verdad? Y dalo a los pobres. Lo tomaron al pie de la letra y así hicieron. Se despojaron de todas sus posesiones y se retiraron para vivir vidas solitarias. ¿Por qué? Porque difícilmente un rico podía entrar en el reino de los cielos. Es decir, de algún modo se estaba viendo como que la pobreza fuera una virtud en sí misma y del favor divino, y que el que tenía posesiones y riquezas no. Ahora, si tenemos que ver nuestros días, más bien diríamos que nos hemos ido al otro lado. Muchos más bien están equiparando el hecho de muchas bendiciones en esta vida como que esa es la gran señal del favor divino. Las riquezas en general y las bendiciones más comunes, un matrimonio, el tener hijos, un trabajo estable o ser un dueño de un negocio que va bien, todo eso, ¿verdad?, se llega a ver como que se cuenta con el favor de Dios y por supuesto ha sido material de abuso para muchos lugares donde explotan la tendencia a la avaricia y al materialismo para que muchos crean que con dar puedan llegar a tener más. No obstante, aunque ese grave error en estos movimientos de supuesta prosperidad lo podemos ver, nosotros, hermanos, no estamos lejos de ese razonamiento cuando nuestra seguridad de que somos del Señor se ha limitado a medirse a las bendiciones que Dios nos da. De nuevo, porque alguno pudiera llegar a pensar que el Señor es bueno para con uno y de que cuento con su favor, de que he sido reconciliado con Él, por el hecho de que tienes un buen matrimonio, de que ves a tus hijos andar en la fe, de que estás bien en el trabajo. El problema cuando respondemos o pensamos de esa forma es cuando vienen los tiempos difíciles. Entonces, ¿qué voy a pensar cuando hay dificultades o ausencias de esas bendiciones más comunes? ¿Cuál es el problema? Estamos basando la seguridad de nuestra fe en la providencia de Dios en lugar de las promesas. Nuevamente, en lugar de lo que Dios ha prometido. Porque nosotros no somos los mejores intérpretes de las circunstancias que Dios trae a nuestra vida. Nosotros realmente en última instancia no podemos responder ese por qué, aunque sabemos que Dios hace todo para su gloria. Pero ¿por qué Dios está permitiendo algo en mi vida o en la vida de otra persona? Nosotros no seremos librados de las circunstancias. La promesa que tenemos es que en medio de las circunstancias, sin importar cuales quieran que sean, somos más que vencedores. Sí, en Cristo. Pero ¿qué hacer? Como usando una expresión de un himno muy popular en inglés, la providencia frunce su ceño. Debemos confiar en Dios igualmente, porque su gracia, como también expresa ese himno, su gracia está detrás de esas nubes que lo opacan. Pero detrás de esas nubes que lo opacan, ahí está siempre ese rostro sonriente de nuestro Dios. Hermanos y amigos, el cristianismo no es un escudo contra las adversidades que se dan en este mundo caído. Los cristianos también nos enfermamos, también nos da cáncer, también nos enfermamos de coronavirus, también nos morimos en accidentes de tránsito, nos quedamos sin trabajo, podemos sufrir la pérdida de un pequeño antes de nacer y podemos ampliar la lista por mucho más. ¿Cuál es el remedio entonces? ¿Tengo que yo basar la seguridad de mi fe en esas circunstancias cambiantes que Dios trae y quita como Él quiere? El remedio es ver la cruz de Cristo. ¿Qué duda podemos tener nosotros del amor de Dios cuando dio al Hijo por nosotros? Nunca tendremos razones para dudar del amor de Dios cuando recordamos que a lo más preciado, al Hijo, lo dio. ¿Cómo entonces va a escatimar Dios para con nosotros las demás cosas? Por supuesto, ese pasaje nos está enseñando que es que Dios nos dará todo lo que nosotros querramos, codiciosamente hablando, ¿verdad? O en esa tendencia de lo que nosotros pensamos que necesitamos. Pero de lo que podemos estar seguros es que el Señor dará todo lo que sus hijos necesitan para que sean hechos conformes a la imagen del Hijo, como también dice ese mismo capítulo.
Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando las circunstancias, cuando las aflicciones, cuando vienen las pruebas de la vida, ese no es el momento para nosotros pensar, ¿será que Dios ya no me ama? ¿Será que realmente nunca he sido cristiano porque todo eso está viniendo a mi vida? No, yo recuerdo que Él dio al Hijo por mí. Dios me ama. Ahora, ampliando este tema de la aflicción, como les decía, aunque nosotros no podamos tener esa respuesta específica del por qué, la Escritura sí nos da muchas respuestas para el para qué. ¿Para qué Dios permite muchas dificultades y aflicciones en la vida del cristiano? Podemos mencionar la instrucción o la corrección en la vida. El Señor nos corrige y nos disciplina a través de la aflicción. Cuando nosotros vamos a la Escritura y reconocemos la dureza del corazón humano, ¿verdad? Citando nuevamente aquellas palabras que veíamos del profeta Amós en el capítulo 4, ¿verdad? Os hice estar a diente limpio y no os volvisteis a mí. O sea, el Señor puede traer muchas aflicciones en la vida y el hombre en su rebelión pecaminosa no se vuelve a Dios. Pero Dios no trata así con sus hijos. A nosotros nos disciplina y precisamente el cristiano responde diferente cuando el Señor trae aflicción y humillación. Hay dos versículos muy conocidos del Salmo 119 que dicen así. Dice el Salmo 119, 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. El Señor puede humillarnos, puede afligirnos para hacernos andar nuevamente en obediencia a Él. O el versículo 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Esa es la escuela de la disciplina del Señor. Nos hace bien, como escribía Samuel Rutherford, cuando Cristo nos da un golpe con su suave mano. Y Hebreos nos recuerda que precisamente es este trato correctivo y disciplinario de Dios que nos permite saber que Él está tratando con nosotros como un padre con sus hijos. También las aflicciones forjan carácter en nosotros. Particularmente la Escritura destaca la paciencia, ¿verdad? Hablando nuevamente de la carta a Santiago, ¿cómo inicia esa carta? ¿Verdad? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No es la introducción, ¿verdad?, usual que uno esperaría en los sermones de nuestros tiempos. Pero tengan mucho gozo, mucha dicha cuando se encuentren en muchas pruebas y aflicciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Produce paciencia, el Señor lo trae con un propósito para forjarnos. Ahora, la palabra paciencia no la limitemos simplemente al hecho de no exasperarnos, ¿verdad?, de no perder los estribos. La palabra paciencia también tiene esta connotación de un soportar. Y el Señor de esta manera nos va preparando para que cuando vengan más pruebas en nuestra vida, podremos sobrellevarlas también de mejor manera. Estamos viendo entonces cómo el Señor nos ha ido preparando. Que si yo vuelvo la vista atrás y yo dijera, si esta prueba que hoy el Señor ha traído, la hubiera tenido que enfrentar antes, yo no hubiera sabido qué hacer. Pero el Señor ha ido produciendo una paciencia en mi vida. También escribe Pablo, ¿verdad?, algo muy similar en Romanos capítulo 5. Versículo 3 y 4, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, más prueba, y la prueba, esperanza. Paciencia y esperanza, el Señor en general va forjando nuestro carácter, nuestras virtudes a través de ellas. Entonces, nuevamente, en lugar de pensar que esas aflicciones de la vida fueran una señal de no estar bien con Dios, de que no soy del Señor, más bien son ese instrumento en sus manos para precisamente forjar en nosotros un cristiano más maduro. De hecho, podemos hablar de las pruebas como una inversión divina. Dios está invirtiendo en nosotros. No solamente porque maduran nuestro carácter y nos capacitan para sobrellevar las pruebas futuras y encarar de mejor manera las circunstancias providenciales de Dios,
sino que también Dios las emplea para revelar su gracia a nosotros y a través de nosotros. Conocemos, ¿verdad?, el incidente del aguijón de la carne. La mayoría creo que ha escuchado, ¿verdad?, cuando Pablo está orando al Señor respecto a un aguijón de la carne, nuevamente por tiempo. No podemos ver todas las interpretaciones que se han dado respecto al aguijón, pero de lo que estamos muy seguros es de lo que luego Pablo dice respecto a la respuesta del Señor. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dios está revelando su gracia a Pablo a través de estas aflicciones. Pero no termina ahí. Pablo no solamente reconoce que a través de ese aguijón que usaba el Señor para estarlo humillando, estaba tratando en él, sino que de esta manera él podía ser un instrumento para el consuelo de otros. ¿Cómo inicia la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 3? Dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. O utilizando el título de un sermón que hace unos años se nos expuso, bendicen nuestras aflicciones a otros. Hemos visto cómo algo por lo cual el Señor nos hizo pasar meses o años atrás, para poder ahora traer consuelo a un hermano en una circunstancia similar. Esto no se trata obviamente de palabras carentes de empatía, como tranquilo, a mí me pasó igual, hombres, eso no es nada, a mí me fue peor. Eso no va a ayudar claramente a un hermano en aflicción. O si llegarle a decir, yo sé cómo usted se siente. Hermanos, realmente, ¿quién sabe cómo se siente otra persona? A veces ni nosotros mismos llegamos a saber todo lo que pasa en nuestro interior. Pero sí podemos decirle a una persona, hermano, hermana, no quiero que esto que le está pasando se convierta ahora en volver la atención hacia mi persona por lo que a mí me pasó. Pero quiero compartirle lo que el Señor me enseñó y cómo trajo alivio a mi ser. Y al final, poder ambos llevar la mirada a este mismo Dios de toda consolación, al cual está calificando Pablo aquí como el Padre de misericordias. No lo está divorciando, ¿verdad? Este no es simplemente el Dios que trajo algo en la vida, el Dios soberano que habla en las Escrituras como allá distante. Es el Padre de misericordias. Nos prepara para la gloria también. Nuevamente quedándonos en esta segunda carta a los Corintios, dice el capítulo 4, versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pues sí, en última instancia, nada de lo que ocurre está fuera de la voluntad soberana de nuestro Padre Celestial. Y en eso también nosotros podemos anticipar con esperanza ese futuro cuando ya toda prueba llegará a su fin. El cuarto obstáculo lo tenemos en la permanencia del pecado y la vida cristiana. Podemos nosotros también vernos sorprendidos que ahora, ¿verdad?, en la vida cristiana que podemos experimentar y gozar la libertad del pecado, ser libertados de su dominio, vernos asaltados por su presencia todavía en nosotros. Sí, de nuevo, intelectualmente lo hemos escuchado muchas veces, ese concepto del pecado remanente. Sin embargo, por ejemplo, un recién convertido
pudiera verse súbitamente afligido, porque al descubrir que en efecto el pecado todavía permanece en él, pensar que entonces que todo lo que ha vivido ha sido simplemente otra etapa temporal, que realmente nunca se ha convertido. Pero tanto para el recién convertido como para los que tenemos años en la fe, tenemos que recordar este concepto que también hemos enfatizado en varias clases: nuestra unión en Cristo. Estar unidos a Cristo no elimina las dificultades de la vida ni la lucha contra el pecado. Sería un error pensar de esa manera. Sí, ahora que estás unido a Cristo, a partir de ahora ya no habrá más luchas contra el pecado. No, todo lo contrario, ahora es que conoceremos la lucha contra el pecado. Muchos también pueden dar testimonio de cómo antes de conocer a Cristo verdaderamente no conocían esta lucha contra el pecado porque no eran inquietados por él, no les molestaba. Pero ahora pueden ver cómo están siendo probados, cómo están teniendo esta lucha férrea, y podemos entender por qué la vida cristiana es descrita también en términos de una lucha, por qué somos llamados soldados, por qué es que se nos ha dado una armadura. Es ahora que conocí a Cristo que realmente las luchas contra el pecado las he conocido. Tenemos también los ataques del enemigo. No podemos olvidar que tenemos en el diablo mismo un obstáculo. El diablo sabe que él no puede destruir al cristiano, él no puede realmente separar a un cristiano de Cristo, pero entonces dedica su esfuerzo ¿para qué? Para tratar de destruir el disfrute de la salvación que tenemos en Cristo. Ese ha sido su objetivo desde Edén: tentar, hacer dudar al creyente, tergiversar la palabra de Dios. Y viene con sus diversas estrategias. Algunos les dirán: no confíes ese pecado. ¿Cómo va a decirle usted a otro hermano que ha caído en ese pecado? Para luego simplemente utilizarlo en contra de uno. ¿Cómo? ¡Qué bárbaro! Usted se llama cristiano habiendo pecado de esa manera. Debemos notar, precisamente, también que hemos aludido al capítulo 8 de Romanos, que antes que las circunstancias, Pablo tiene en mente es al acusador, ¿verdad? En Romanos 8:33, la pregunta es: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución, hambre o desnudez o peligro o espada? Notan la partícula. No está preguntando qué nos separará, sino quién nos separará. ¿Quién nos acusará? ¿Quién nos condenará? Es el tentador, es el enemigo el que vendrá con las acusaciones. Y como decía el autor Sinclair Ferguson en una exposición, si viniera Satanás con sus acusaciones, nosotros debemos admitir que ¿qué le podemos contestar? No le puedo decir a Satanás que no he pecado, yo sé bien que he pecado. Tampoco pudiera decirle: bueno, sí, eso pasó, pero nunca más volveré a pecar contra el Señor, porque sabemos que tal promesa no la podremos cumplir. Pero hay algo que sí le podemos decir a Él: Cristo murió por mí. Estoy libre de toda condenación. ¿Quién es el que acusará? ¿Quién es el que condenará? Dios me ha justificado. Cristo es quien ha muerto por mí y ha resucitado y ahora está a la diestra de Dios. Como lo expresa el himno ante el trono celestial, ¿verdad? Cuando he caído en tentación, al ver al cielo encontraré al inocente que murió. Sin embargo, precisamente hablando del aniversario de la iglesia, si usted ve la estrofa en inglés, es todavía más explícita en su referencia a Satanás. Y hace muchos años, muchos de ustedes ni estaban aquí, teníamos una traducción hecha en casa de ese himno que en esa estrofa era más cercana al original. Cuando me siento desmayar y soy tentado por Satán, alzo mis ojos al Señor, quien hizo fin de mi pecar. Porque Jesucristo murió, mi alma libertada es, y Dios el justo le mira a Él y me perdona a mí. Es una forma también de decir otra frase muy conocida de este
joven predicador, que falleció a una edad muy joven, quiero decir, McChain, por cada vez que se mire a usted, por cada vez o por cada mirada a ti mismo, mira 10 veces a Cristo. Otro obstáculo que tenemos es también cuando dependemos inapropiadamente de nuestra conciencia. Nosotros podemos recordar a Lutero y su conocida defensa, que él no iba a ir contra su conciencia, que a menos que fuera convencido por la palabra de Dios. Y es cierto, en general, nosotros debemos, por prudencia, no actuar contra nuestra conciencia. Pero hay algo que debemos recordar: nuestra conciencia no es la palabra de Dios. Y cuando nuestra conciencia nos acusa, tenemos que ver si esa acusación tiene fundamento en la palabra de Dios. Porque si no lo tiene, es cuando Juan entonces nos recuerda en su primera carta que mayor que nuestro corazón es Dios. Nuestra conciencia nos puede acusar y condenar cuando Dios no lo está haciendo. Dios no nos está condenando, pero nosotros podemos restringir nuestra libertad en Cristo por causa de una conciencia que no se ha informado apropiadamente de la palabra de Dios. Recordemos, por ejemplo, que Pablo, ¿verdad?, dirá que aquel que es de conciencia débil comerá solamente legumbres. Pero mejor informado, posiblemente su decisión pudiera ser otra. Es una conciencia que se ha restringido. Se está acusando y se está condenando en algo en lo cual Dios no le condena. Eso también aprovecho para recordar cuán apropiado es el elemento de la armadura del yelmo de la esperanza de salvación, como es llamado en 1 Tesalonicenses 5:8. ¿Qué era el yelmo de la salvación? ¿Qué es eso que nos ponemos, por decirlo de algún modo, en nuestra cabeza? Precisamente es esa protección contra nuestra conciencia y los dardos de Satanás que quiere tambalear nuestra seguridad de salvación, porque es el yelmo de la esperanza de salvación. Nuestra conciencia, Satanás con sus dardos, las aflicciones, todo ello vendrá. Y por eso conviene recordar que Dios nos ha dado este yelmo. Debemos constantemente recordarnos las promesas de Dios que tenemos en Cristo, que son ciertas en Él. Escribía precisamente William Gurnall, el autor del Cristiano con toda la armadura de Dios, lo siguiente: el cristiano tiene esperanza mientras tenga vida, y no estará por encima de ella hasta que se encuentre en el cielo. Una vez que entre por las puertas de aquella ciudad gloriosa, podrá decir: la armadura para la tierra, el manto para el cielo. La esperanza sale a combatir y espera al cristiano hasta que termine la última batalla. Finalmente, el último obstáculo que tenemos, que veremos, ¿verdad?, para disfrutar de la seguridad de la salvación, es nuestra propia negligencia, nuestro descuido en usar los medios de gracia, los sacramentos que el Señor nos ha dado. Al inicio les decía, ¿verdad?, que estaba este peligro, esta confusión de confundir el fundamento de la salvación con los medios que Dios da para precisamente darnos evidencia de que hemos sido salvados. Pero también es un peligro que, comprendiendo el fundamento, nos olvidemos de los medios. Por mucho tiempo durante la clase estuve reflexionando si citar este caso, y en última instancia quiero hacerlo en estos breves minutos que quedan, no tanto para hablar de alguien, sino para tomar el caso como una advertencia para nuestras propias vidas. Hermanos, la doctrina de la justificación es hermosa, es gloriosa, y cuánto hemos enfatizado en estas clases que muchas veces muchos de nuestros problemas es porque no entendemos apropiadamente la doctrina de la justificación. Sin embargo, hace muchos años pasó un incidente con un hombre llamado Tullian Tchividjian, que en ese exaltar de la doctrina de la justificación, muchos le señalaron que estaba descuidando o malentendiendo la doctrina de la santificación, y él llegó a recibir muchas amonestaciones hechas en amor. En especial recuerdo unas entradas que llegó a escribir el pastor David Murray. Algunos quizás lo conocen por el librito Los cristianos también se deprimen. Precisamente señalando eso, el peligro de que ese énfasis en la justificación iba en detrimento de la necesidad de la santificación,
Y nada estaría más alejado de la verdad que nosotros lleguemos a esa conclusión. Pensar que precisamente porque nuestra posición delante de Dios no cambia, ya es completa, es perfecta, la justicia de Cristo, entonces el cristiano no se deba preocupar de cómo está viviendo para con el Señor, porque Él en efecto nos transforma, nos va renovando, nos va haciendo cada vez más como Cristo. Y el resultado final fue muy triste, tanto en la vida de Él como en general para el testimonio de la iglesia. Por eso, hermanos, nosotros no podemos pasar por alto, no podemos ignorar si estamos menospreciando los medios que el Señor nos ha dado. Sí, Hebreo nos habla de la disciplina del Señor, nos llama a poner nuestra mirada en Cristo, pero en el capítulo 10 también dijo, mirad, no dejen de congregarse. O miren, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, como una de las primeras señales de una apostasía. ¿Tiene usted poco disfrute de la seguridad de salvación? Bueno, pregúntese si realmente está atendiendo a lo que ocurre cada domingo cuando se reúne con los que usted llama a sus hermanos. Pero si no atendemos a las reuniones dominicales para tener comunión con nuestros hermanos, para exponernos juntos a la predicación de la palabra, para participar juntos de la mesa del Señor, para ser testigos de los bautismos, de aquellos que están dando también su testimonio público de fe en el Señor, y recordar para nosotros mismos lo que el Señor hizo en nosotros cuando nosotros también pasamos a las aguas del bautismo, entonces sí preocupémonos, porque estamos descuidando los medios que el Señor ha dado precisamente para fortalecer a los suyos. Y si todo eso nos falta, si nos falta la asistencia, si no nos importa si tomamos o no la cena, si nada pasa en nosotros cuando somos testigos del bautismo, si no nos importa si leemos o no, entonces yo le digo, sí, preocúpese. Quiero ir cerrando con esta frase de un autor, Robert Bruce, que nos dice que los sacramentos o las ordenanzas no nos dan a nosotros un Cristo mejor o diferente, pero nos permite disfrutarlo mejor. Dice él, en el sacramento no obtenemos algo distinto de lo que obtenemos en la palabra, pero aunque obtenemos lo mismo, lo obtenemos de mejor manera. ¿Qué significa mejor? En el sacramento obtienes una mejor comprensión de lo mismo que obtuviste al escuchar la palabra. La misma cosa que posees al escuchar la palabra, ahora la posees más plenamente. Obtenemos a Cristo mejor que antes. Ahora hacemos mejor a Cristo, porque por el sacramento mi fe es alimentada y los márgenes de mi alma se ensanchan. ¿Ha experimentado usted eso, la bendición, cuando tenemos la oportunidad de tomar juntos la cena del Señor? No es un Cristo diferente al que se nos predica, es el mismo Cristo, pero por algo ha dejado precisamente estos medios para nuestro bien. Unas preguntas finales. A modo de conclusión, ¿han sido pecados revelados en su vida a lo largo del curso? ¿Ha visto cuál ha sido la tendencia en su corazón, si hacia un legalismo, ese fariseo que debemos seguir mortificando, o a querer menospreciar el papel de la ley en su vida? ¿Hemos aprendido a apreciar más la ley de Dios, sabiendo entonces que es una regla de vida para el cristiano? Sabemos ahora cómo enfrentar mejor los obstáculos que impiden que disfrutemos la seguridad de salvación. Hermanos, que este curso haya servido para evaluarnos. No crean que esta preocupación de que podamos llegar a ser conocidos como o una iglesia libertina o una iglesia legalista estaba en mi corazón. Ahora, claro, hay que decirlo, para algunos cualquier énfasis en la obediencia que la Biblia nos enseña dirán, es que esa iglesia es legalista. Pero sí debemos estar atentos, que nosotros no vayamos a caer en ese menosprecio de otros verdaderos hermanos en la fe, de creernos más cuando realmente hemos sido salvados por el mismo Señor por gracia. Y que entonces ahora, entendiendo mejor el papel de la ley en nuestra vida, disfrutemos entonces de obedecer a nuestro Señor y disfrutar más plenamente de la salvación que hay en Cristo. Que el Señor les bendiga.